doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien saludo con mucho gusto. Carlos, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches. Pepe, buenas noches. En efecto, estamos hablando de una propuesta que es claramente electorera. ¿En qué sentido, Pepe? Que es completamente inusual que a estas alturas del sexenio tengamos un presidente marcando la agenda del futuro. El ciclo seccional está diseñado para que ahora estemos discutiendo qué va a ser quien gane la presidencia y no cómo va a amarrar a quien gane la presidencia con una serie de propuestas que si tuvieran mérito pues, tendrían que haber sido discutidas plenamente o las tendría que poner Claudia Sheinbaum como parte de su agenda en caso de ganar. Pero además, Pepe, estamos claramente ante una propuesta cuyo objetivo es electoral. Y es básicamente un pacto que le está proponiendo el presidente a los trabajadores al servicio del Estado, hasta donde sabemos está restringido a ellos este aumento en las pensiones. Y el pacto es, yo desaparezco los órganos autónomos, con eso financio una mejor pensión y entonces centralizo el poder y a cambio te doy una mejor pensión. Lo primero que hay que señalar, Pepe, es que el dinero de los órganos autónomos, aunque se cancelaran, no alcanza ni de broma para una pensión como la que aparentemente querrían tener, que es una tasa del reemplazo del 100%. Entonces, falso, no hay dinero que alcance. Segundo, estos órganos son los que permiten los contrapesos, los que nos permiten saber cada vez menos, porque el gobierno es muy opaco, pero que nos deben de permitir saber cómo se gasta, evitar las corrupciones, la mala asignación del gasto, etcétera. Estos órganos como la QFS son los que permiten la competencia y ayudan a bajar el precio de ciertos bienes y servicios. Órganos como la Comisión de Hidrocarburos y la CRE son los que regulan un mercado complejo para que no sean decisiones arbitrarias del Ejecutivo. En fin, cumplen un papel muy importante, son marginalmente costosos, cuestan mucho menos, por ejemplo, la COFESE que Mexicana de Aviación, con la que vuela un solo pasajero. Entonces, realmente estamos hablando de una propuesta electoral. Si el presidente hubiera querido sacar una reforma en pensiones, en materia de legal, bastaba reformar la ley, como en su momento reformó la ley de las AFORES y de las pensiones privadas. No fue una reforma constitucional, Pepe, y yo creo que lo que quería era que la oposición le dijera que no. Y la oposición con buen tino le está diciendo, encantado, pero dime de dónde lo vas a pagar. Y ese es yo creo que el primer elemento donde se tendría que centrar la discusión. Lo segundo, Pepe, que no me parece trivial y hasta ahora no creo que haya estado suficientemente en el debate, es, está bien, vamos, supongamos que se puedan pagar. Nosotros los mexicanos estamos dispuestos a financiar un aumento a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Pero a cambio de qué? Porque los mexicanos en general recibimos servicios públicos muy malos. Enfrentamos a una serie de trabajadores en el sistema de salud, en la burocracia en la que hacemos un trámite, en el sistema educativo, que no tienen una vocación de servicio, pues ser hostiles, que te ponen obstáculos, que buscan una mordida, que no están debidamente capacitados. Pues esto tendría que venir como parte de un paquete. Si se van a subir las condiciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado, tendrían que mejorar los servicios, Pepe, que recibimos los ciudadanos. ¿Cuáles son, a tu juicio, así rápidamente, Carlos Elizondo, aquellas reformas que serían rechazadas brevemente y cuáles serían probablemente aprobadas? Pensiones probablemente sí, porque ya hay suficientes votos según se ha manifestado, dependiendo de lo que tú señalas, de dónde va a salir el dinero para financiar justamente esas pensiones que irán dirigidas principalmente a aquellas personas que ganan el salario mínimo. Es decir, los que ganan el salario mínimo recibirán el 100% de pensión, pero nada más, no todos. No todos, pero seguramente, Pepe, habrá un cierto escalonamiento. Para los que reciben un poco más, tendrán un porcentaje mayor que el que tienen ahora. No creo que se vaya a limitar a los de salario mínimo, habrá que ver. Si se limita a los de salario mínimo, ciertamente será menos oneroso, pero aún así tiene un costo que habría que, como bien dices, decir de dónde. Porque la Constitución mexicana está llena de grandes ofertas. México desde 1983 puso en la Constitución que los mexicanos tenemos derecho al acceso a la salud y pues, es hoy enero del 24 y estamos quizá más lejos que antes de poderlo recibir. ¿Cuál es el otro paquete de reformas? Lo que ha dicho el presidente, puede cambiar de última hora, pero la idea que él planteó es que se van a desaparecer
todos los órganos autónomos. A veces parecería que incluiría al INE, pero creo que al final no lo va a incluir. Se refiere a los órganos autónomos que sobre todo tienen una regulación en materia económica. COFESE e IFETEL son los más claros, porque además son constitucionalmente autónomos. Ha mencionado también a la CRE y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que en sentido estricto no son autónomos, tienen autonomía técnica, pero no son constitucionalmente autónomos. Y el que más gordo le cae, creo, es el INAI, porque el INAI es el que nos permite saber cómo se gasta, el que nos ha permitido a quienes han hecho las Sí, investigaciones entender problemas de desvío tan serios como el de Segalmex. Curiosamente no está, o por lo menos no estaba en el planteamiento que hizo el presidente, la cancelación, la anulación, la desaparición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya titular, Pepe, lo discutíamos en el radio el otro día, cuya titular dice que debería de desaparecer. Entonces es un poco extraño que esa no la quieren desaparecer. Yo creo que no la quieren desaparecer porque ya tiene una gente que le responde, sí, que hace lo que el gobierno desea. Entonces yo creo que ese va a ser en términos generales el paquete. muy bien. Insisto, un presidente en la historia de México, los presidentes a meses antes de la elección no hacen reformas, mucho menos reformas constitucionales, mucho menos abren como todo un frente nuevo, porque el ciclo seccional, el proceso electoral es para que los mexicanos escojan propuestas y si esta fuera la agenda de la candidata de Morena, que la ponga explícita y si ganan los votos, que la implemente a partir del 1 de octubre, cuando asumiría el futuro presidente de México. O presidenta. Gracias, gracias Carlos Elizondo. Como siempre, buenas noches. Buenas noches, Pepe.